Muy buenas tardes, ya por la hora buenas tardes. Mi nombre es Camila Gajardo, soy coordinadora del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, orgullosamente titulada Administración Gastronómica de INACAP también. Y hoy, ya hace unos años, trabajo en el Centro de Innovación y estoy súper contenta de esta invitación de poder moderar un módulo de un tema que me encanta, que es todo lo que tiene que ver con la contaminación, el reciclaje, el compostaje. Cuando comenzamos a hablar y plantearnos la idea de hablar de Manca Tantay, una de las inquietudes que surgió fue el tema de la contaminación. Para nadie es una novedad que a raíz del tema de la pandemia, del coronavirus, ¿no es cierto?, hubo un boom de todo lo que es el delivery, de todo lo que es lo desechable, de todo lo que es el plástico, de todo lo que es eso que usamos una sola vez y luego lo desechamos. No sé si ustedes saben, pero algo que hemos ido conversando y que nos tiene súper preocupados, ¿no es cierto?, es la cantidad de plástico que estamos utilizando. No sé si por estadísticas, hace poco han salido números bastante sorprendentes, como por ejemplo, que por cada segundo que pasa a nivel mundial, estamos utilizando casi 92 kilos de plástico solamente en el uso de guantes, de estos guantes desechables. Es un número sorprendente y es algo que no podemos dejar pasar. Solo en Chile ocupamos más o menos, por cada chileno se usa 1 kilo de basura al día, es decir, desechamos 1 kilo de basura al día por cada uno de los que estamos aquí sentados, aquí y ustedes en sus casas también. Son cifras que en el fondo no podemos dejar pasar y nosotros que estamos en el rubro gastronómico y nos hemos visto enfrentados a esta nueva normalidad, a tener que empezar a enfrentarnos al delivery, a ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar al cliente, tenemos que preocuparnos de comenzar, ¿no es cierto?, a tener conciencia de la cantidad de plástico y de basura que estamos generando. Y es por esto que el día de hoy tenemos 2 invitados, estamos en vivo, ¿no es cierto? Raúl es uno de los invitados, Raúl Yáñez, un empresario gastronómico, está un poquitito atrasado, pero viene. Y tengo ya en el set a Matías Bravo, él es ingeniero civil, ¿no es cierto?, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Matías es socio fundador de la empresa Carubac, una empresa que está imponiéndose en todo lo que es el tema del reciclaje y compostaje. ¿Qué significa eso? Que llegan a sus casas, ¿no es cierto?, y se llevan todo lo que es los residuos orgánicos que podemos generar en nuestras casas y ellos mismos se encargan del compostaje y de poder generar compost, ¿no es cierto?, la tierra para que nosotros también podamos tener para nuestras plantas. Ahí Matías nos va a ir contando más de qué se trata la empresa. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Mucho gusto, qué bueno tenerte aquí. La idea de este módulo, ¿no es cierto?, es conversar y conocer cuáles son los desafíos que como industria gastronómica vamos a tener y estamos teniendo en base a esta nueva normalidad. ¿Cómo estás, Matías? Qué Muy gusto bien, ¿y tú? tenerte súper bien, súper contenta de tenerte aquí. Muchas gracias. Te corrijo primero que todo. Estudié 2 años en la Adolfo Civil y después me fui a estudiar comercial a Estados Unidos y terminé la carrera allá. Así que como... Me dieron mal la información. Sí. Yo pensé que había salido ahí, pero perfecto. Sí. Cuéntame. Cuéntame un poquito de la empresa, cuéntame cómo llegaste al tema del compostaje, porque en el fondo en Chile la palabra compostaje y reciclaje, como que hace 10 años quizás atrás no era un tema, no era algo de lo que se conversaba. Entonces me gustaría que tú nos contaras cómo llegaste con esta idea, cómo has partido y cuáles han sido los desafíos que has ido teniendo en base a esto. Ya. En resumen, primero la empresa. Carubac, que es una empresa de reciclaje. Los primeros 2 años y medio nos dedicamos 100% al reciclaje de residuos orgánicos a domicilio, o sea, resto de fruta, verdura, cáscaras de huevo, cuesco, palitos de sushi, etcétera. Perfecto. Todo lo que sea compostable. Y ahora, como hace 5 meses, también comenzamos con el reciclaje a domicilio de inorgánicos, que son papel, cartón, Tetra Pak, latas, plástico, aceite usado, Plumavit, etc. Nos dimos cuenta que mucha gente hace tiempo que ya nos estaba pidiendo el reciclaje inorgánico, sobre todo ahora con la pandemia, que cerraron todos los puntos limpios. Y además que hay mucha gente que es mucho más cómodo que lo vayan a buscar a la casa a tener que ir al punto limpio y estar uno separando uno por uno. Aquí la persona externaliza esa pega y nosotros la hacemos tanto en el reciclaje como en el compostaje. O sea que gracias a la pandemia ustedes también como empresas se han visto un poco beneficiados, ¿no es cierto? Gracias a que, en definitiva, los puntos de reciclaje se cerraron y ustedes están haciendo el servicio a domicilio.
Totalmente, lo teníamos hace mucho tiempo pensado incluirlo, pero claro, la pandemia nos dio el último empujoncito que necesitábamos para empezar con lo inorgánico. Perfecto. Sí, y eso en resumen de la empresa, trabajamos Explícame un poco qué significa Caruvac, porque tiene un nombre bien especial, entonces de repente la gente no lo entiende, sería interesante. Sí, súper simple, ahí hay que volver a 3 años atrás, pero Caru significa verde en mapudungún y Vac significa bolsa. Perfecto. Bolsa verde. ¿Y por qué? Porque al principio el modelo de negocio simplemente partió trayendo unos sacos de papel compostable para poder ofrecérselo a municipalidades para que así pudieran recolectar los residuos de las plazas, básicamente, ramitas, pasto, hojas, etcétera, y de esa forma llevarlo a compostaje y no tener que ocupar cientos de miles de bolsas plásticas para esto. Así partió. Sí, parte el proyecto, en definitiva parte como con solo la idea de dar un servicio a una municipalidad y después ha ido mutando, ¿no es cierto? Sí, y de hecho ni siquiera el servicio, partió todo simplemente ofreciendo este producto. Ah, mira. Y bueno, no hubo mucho interés, tuvimos hartas reuniones con distintos municipios y ahí fue cuando en un momento nos dimos cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar mensualmente para que le retiráramos los residuos en sus casas. Probamos el primer mes, marzo 2018, partiendo con como 30 clientes y de ahí en adelante ya empezó a crecer exponencialmente, afortunadamente. ¿Los restaurantes se interesan en esto? Ya me queda claro que lo que es municipalidades y eso todavía no tienen tanta conciencia quizás de la cantidad de basura y plástico que generan, aunque sean la solo bolsa de basura, porque no se interesaron en el producto, pero sí en el fondo se empezaron a llamar las personas, ¿no es cierto?, particulares que querían este servicio. ¿Qué pasa con los restaurantes? ¿Qué porcentaje quizás o cuántos hoy día están trabajando con ustedes? O sea, actualmente ninguno. Empezó la pandemia y por razones obvias todos los restaurantes lo primero que hicieron fue cancelar cualquier tipo de servicio extra y obviamente si están cerrados con mayor razón. Así que actualmente estamos con 0 restaurantes. Antes de la pandemia estábamos trabajando con poquitos, la verdad, pero con alrededor de 10, 15 restaurantes de todo. ¿Solo aquí en Santiago? ¿El servicio de ustedes solo aquí en Santiago? Santiago, Viña del Mar, Talca, Rancagua, Concepción y a partir de diciembre en Iquique. Perfecto, súper bien. Sí. Oye, ¿y qué crees tú que les falta en el fondo quizás como a la industria para que tomen conciencia de esto? Bueno, hoy día sabemos que estamos en una situación súper compleja, que claro, que han tenido que reducir costos, ¿no es cierto? Y quizás esto es un costo adicional que no están hoy día dispuestos a invertir en eso, porque yo siempre he pensado que todo lo que es reciclaje es un tema de inversión a futuro, digamos quizás para nuestros hijos, nietos, etcétera. Pero ¿qué crees tú que les falta a la gente para tomar esa conciencia y en el fondo querer invertir en esto? Enfocándonos en restaurantes. Sí, sí. A ver, primero que todo, actualmente en Chile no hay ningún incentivo, tanto ni para la persona ni como la empresa para reciclar. A nivel estatal. Claro, no hay ningún incentivo. Reciclar actualmente es un gasto extra, que muchos, si no la mayoría por el momento, no quieren asumir. Claro. No como en otros países, por ejemplo, en Europa, reciclar es ya una obligación y tú pagas por la basura, de hecho. O sea, te tienen el servicio de retiro de compostaje, de residuo inorgánico, el reciclaje, y por cada bolsa o kilo de basura que tú entregas, se te hace un cobro, lo cual está en el plan de acá en el gobierno en Chile, en el Ministerio de Medio Ambiente, hacerlo más adelante. Sí, de hecho estamos como en el gobierno están viendo este tema y de hecho está saliendo una nueva ley con respecto a esto en el fondo. Claro. No sé si sabes algo de eso. Bueno, o sea, primero que todo está la ley REP, que todavía no aplica para restaurantes, que básicamente son los productores de ciertos tipos de residuos, ahora ya es una obligación que tienen que gestionar. Básicamente son los lubricantes, que son los aceites, aparatos electrónicos, baterías, pilas, los envases y embalajes y neumáticos. Perfecto. Por ahora, esos son los tipos de residuos que comenzaron en esta ley, básicamente porque la mayoría de estos son residuos peligrosos y también porque son de un consumo masivo. Sería ideal que esto se siguiera masificando y eventualmente pudieran entrar también los residuos orgánicos y también los otros residuos reciclables. De hecho, por eso te preguntaba, porque lo que yo he estado leyendo es que en el fondo esta nueva ley lo que está tratando de evitar
es el consumo del plástico de un solo uso. Ah, claro, Incluso que el eso... palito de sushi, no sé, estas cositas que ponen para poner la mayonesa, el ketchup, que todo eso se empieza a eliminar y de esa forma, en el fondo, claro, que la gente no lo puede usar, por lo tanto se va inevitablemente a usar Claro, menos. lo anunciaron hace un par de semanas, que querían prohibir todos los plásticos de un solo uso, Ahí están como en la pelea, claro. Claro, concentrándonos en el delivery más que todo y los restaurantes y cambiarlo a todo empaques compostables. Hola, Matías. Hola. un gusto, ¿cómo Bienvenido, estás? qué gusto verte, qué rico tenerte aquí. Raúl Yáñez, como les comentaba, estamos en vivo. Raúl se atrasó un poquito. Raúl Yáñez, empresario gastronómico, responsable de muchas aperturas aquí en Santiago, como por ejemplo el 040, el NICU Bar y el Olam Restaurant. De este restaurante es el último, que es una de las razones por las que tenemos a Raúl aquí. Súper orgulloso y agradecida de tu Muchas presencia gracias por la aquí. invitación, en verdad. Porque no sé si ustedes saben, pero solamente hace unos días Olam Restaurant, ¿no es cierto?, se galardonó como el primer restaurante en Latinoamérica que tiene 0 residuos. Cuéntanos un poquito de eso, cómo están con eso, felicitaciones. Y Mira, cuéntanos cómo partieron con eso, cómo partió el proyecto, porque me imagino que no fue una idea que nació así como, no fue algo espontáneo, es decir, ustedes planearon que esto iba a ocurrir y que ustedes lo querían así. Sí, mira, lo del reciclaje, como escuchaba Matías recién, hay una parte que es súper fácil de cierta forma, que tiene que ver más con voluntad que otra cosa, que es el tema de los plásticos, el vidrio, el cartón, separar las cosas y tener alguna empresa que obviamente te retire las cosas y le dé otro uso a estos mismos envases, digamos. También con el tema del aceite, también lo estábamos reciclando hace mucho tiempo, desde 040, pero habíamos estado mirando cómo hacer con ciertos tipos de productos que son un problema en la cocina, que son, por ejemplo, las bolsas al vacío. Que son un tema porque de cierta forma son de un uso, pero no hay otro material que sea del mismo formato, que aguante ciertas temperaturas y que sirva para lo que sirve realmente la bolsa al vacío, y que en las cocinas, digamos, de cierta forma es fundamental. Con ello llegué a contactarme con los hermanos Roca, que tienen Roca Recicla, y ellos me empezaron a ayudar y asesorar con un montón de otras cosas que ellos hacen. Ellos empezaban a hacer bolsos lavaban las bolsas, las cortaban en trozos y después iban armando bolsos con la bolsa al vacío, claro. Después tenían por otra parte una máquina que de cierta forma disolvía los empaques de las cajas de pescado del Plumavit. Mira. Y con eso empezaban a hacer también bancas y sillas que las venden en su página. Y el tema más importante fue que en un momento le pregunté, bueno, ¿cómo lo íbamos a hacer con el compost? Digamos, ¿cómo lo íbamos a hacer con todos los desechos orgánicos? Que ahí está mi tema más grande, porque se necesita mucho espacio, se necesita muchos recursos. En un lugar que mueve las cantidades que movemos nosotros de desperdicio orgánico, era un tema, porque íbamos a tener que esperar que alguien nos fuera a buscar todos los productos, tener acumulada mucha basura, digamos, en el local, lo que no se iba a ver bien de cierta forma. Íbamos a estar tratando de vestir un santo para vestir otro, entonces... En el fondo, lo que es la estética versus... Claro, y lo que es el higiene también, claro. Digamos, de tener que guardar las cantidades. En una casa entiendo que las cantidades son más reducidas, pero en un local no tanto, así que buscamos una máquina que nos trajimos de Corea, que pudiera hacer el compost en 24 horas. Sí, eso leí, y eso quería para unirnos, ¿cierto? Esto, explícame un poco el proceso del compostaje. Yo sé que nos trajiste unas cositas como para que podamos ver cuáles son los residuos, qué sé yo, y cómo se forma esto, cuál es el tiempo que ustedes tienen, cuánto se demora, versus, ¿no es cierto? Y conversemos de esta máquina, no sé si sabías un poco de esa máquina, cómo funciona. La conocía, sí. Hay varios tipos. Bueno, hay dos formas básicas de hacer un compostaje de forma natural, que bueno, es el compostaje y el vermicompostaje. Uno funciona, la diferencia principal es que el vermicompostaje funciona con lombrices californianas y el compostaje sin las lombrices. Y los que les traje ahora es para mostrar un poquito y explicarlo súper resumido,
qué necesito para hacer un compostaje o vermicompostaje y cuál es el proceso. Y lo primero que necesitamos son dos tipos de residuos, que son el material húmedo y el material seco, que sería Claro. el nitrógeno, que es el material húmedo, y el carbono, que es el material seco. Entonces, el nitrógeno... Sí, ¿lo podemos ir Sí, mostrando? el nitrógeno sería lo típico, todos los residuos orgánicos, restos de fruta, Que es lo típico verdura. que uno tiene en la casa. Claro, ahí está lleno de Cáscaras de cáscara, de papa. palitos, de todo. Y el otro... ¿Cáscaras de huevo entran aquí también? Sí, también. Ya. Y lo otro ¿Hay que lavar son... la cáscara de huevo? Porque eso de repente es como el mito. ¿Se lava o no se lava la cáscara de huevo? ¿Se lava? No, no hay que lavarla. ¿No? Así nomás. Sí. Y el otro son los residuos secos, que es pasto seco, hojas, chipeo de rama, y ahí también hay diario, cajas de huevo, restos Esta de fue tu idea cartón. inicial. En el fondo, con esto partiste con el tema de las municipalidades y después Claro. llegaste a esto otro. Claro, y después se terminó en las dos, que igual necesitáis los dos tipos de residuos para hacer el compostaje. Sí, claro. Entonces, para hacer un compostaje necesito una mezcla básicamente de carbono con nitrógeno en una relación 25:1. Ah, mira. Y esto mezclado con cierta humedad y aireación es suficiente eso para producir el compostaje. En el compostaje podemos llegar a temperaturas de 60, 70 grados Celsius y ahí es cuando se empieza a descomponer ya toda la materia. Y eso, obviamente, la función... ¿Hay lombrices o no? ¿La función de las Claro, lombrices están por ahí? el compostaje va solo con estas dos ¿Ya? y el vermicompostaje es cuando ya entra la lombriz californiana. Esto aquí deben haber no sé si cientos de miles, pero miles de lombrices. Ay, ahí está. No creo que se alcance a ver en la cámara. No, Si le hacemos algún zoom. Pero, mira, por ejemplo, aquí está lleno de palitos blancos. Esas son lombrices recién nacidas, ¿ya? Bebés. Las lombrices en general no les gusta mucho la luz, entonces siempre se esconden, pero después me lavo las manos. Sí. Pero, por ejemplo, aquí hay lombrices. Esas ya son las grandes. Claro, estas son las lombrices californianas y lo que hacen ellas lo que hacen es que comen su peso diario, ¿ya? Y alrededor del 60% de lo que comen lo fecan. Y esa ¿Ya? feca Y esa es... todo esto cafecito que se ve que es el humus de lombriz. Perfecto. Y bueno, en este mismo proceso, por ejemplo, esto es una bolsa compostable que lleva un par de meses y ya está casi desintegrada. Porque se la van comiendo, Claro, básicamente. claro, cualquier empaque compostable se empieza después a desintegrar de esta forma hasta que ya se transforma en abono. Súper. Y bueno, aquí... Y el abono es lo que tenemos... Y el abono es, claro, el proceso final. En este caso esto es humus de lombriz. El compost es parecido, depende cómo se arnee, pero no sé si lo quiere oler, pero es tierra, es como oler bosque, no tiene absolutamente nada de olor. Nada, pues, o sea, es como estar Claro, efectivamente en y el el humus de bosque, lombriz en particular es el mejor abono del mundo. Mira. En Estados Unidos le dicen el black gold. El oro Oye, negro. Mati, ¿y cuánto se demora este proceso? Es decir, entre que las personas... Tú vas a buscar el residuo orgánico de las casas, ¿no es cierto?, de alguien, ¿y en cuánto tiempo se demora en formarse ya el humus? Mira, el compostaje puede demorar entre 4 o 6 meses. Cuando es compostaje industrial normalmente demora un poco más, hasta 8 meses. Y el vermicompostaje es un poquito más rápido porque está la ayuda de las lombrices y dependiendo la cantidad, el tamaño de tu vermicompostera, puedes empezar a cosecharlo después de los 3 meses. Perfecto. ¿Me puedo lavar las manos rapidito Sí, mientras por seguimos favor. conversando? Para no estar todo el ratito con el humus en la... Oye, Raúl, y tú estás ahí, aparte del restaurante Olam, ¿no es cierto?, también trabajas con otros restaurantes y qué sé yo. Cuéntame Muchas un poco gracias. en relación a la industria gastronómica. ¿Cuál será la razón? Entiendo que hay un tema económico, pero más allá de eso, porque los restaurantes igual generan, obviamente, pero ¿cuál será la razón por la cual no tantos restaurantes les interesa o se quieren involucrar en el tema del reciclaje? Es que la verdad son varios temas. Principalmente yo creo que el tema económico, porque la realidad es que no es barato. Pareciera que sí, pero imagínate que la gente no está acostumbrada a pagar por un buen producto. Está lleno de restaurantes, yo te diría que la mayoría, un 85%, que ocupan productos de mala calidad y la gente está dispuesta a pagar por esos productos. Entonces es muy difícil que la gente estuviera dispuesta a pagar aparte un valor agregado porque uno esté haciendo, digamos, esto tiene que ver realmente con el compromiso de cada empresa, Pero la conciencia. con la conciencia de cada empresa, pero la realidad es que no tiene nada que ver con los consumidores, porque la realidad es que los consumidores hoy por hoy colaboran muy poco, digamos. Y como te digo, si no quieren pagar más por un buen trozo de carne o un buen pan recién
preparados, digamos, difícilmente vayan a pagar por lo que uno está haciendo con los desechos. Mati, tú que eres, de fondo estás en el otro lado, porque Raúl vendría siendo como tu cliente, ¿no es cierto? Y tú estás ofreciendo un servicio. Claro. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad al momento de enfrentarte a un empresario gastronómico y decirle, mira, tenemos esta oferta, con esto puedes beneficiarte? Quiero agregar algo un poquito de lo que dice Raúl, que claro, efectivamente no hay ningún incentivo, como lo dije delante, para una empresa, para un restaurante, encargarse de su residuo actualmente. Pero sí hay solo un incentivo que veo hasta ahora, que quizás voy a contradecir un poco lo que dice Raúl, pero claro, y que según yo va aumentando cada día más, que es el consumidor. O sea, los productos en sí actualmente están cambiando gracias al consumidor. Están saliendo yogures con una etiqueta especial que ahora son reciclables gracias al consumidor, porque el consumidor está pidiendo esos cambios. Están saliendo cada vez más empaques compostables también gracias al consumidor. El consumidor está cada día está presionando más al gobierno, a la empresa, para hacerse cargo de sus residuos. Entonces, claro, actualmente no hay ningún incentivo económico para un restaurante reciclar sus residuos, pero sí hay un incentivo de imagen y sí hay mucha gente, por el momento claramente es una parte minoritaria, pero sí hay mucha gente que si tengo dos restaurantes y que me ofrecen el mismo servicio y uno se encarga de los residuos y el otro no, la mayoría de la gente va a preferir al que se encarga de sus residuos. Entonces, quizás en una balanza, si ponemos el lado económico con el servicio que le entregamos al cliente, actualmente pesa más un poquito el lado económico, pero sí pienso que va creciendo mucho la experiencia y la calidad del servicio que le entregamos al consumidor solamente por enseñarle y por mostrarle que nos estamos haciendo cargo de nuestros residuos. Claro, en el fondo hay que mostrar que estamos haciendo eso, porque claramente lo que decía Raúl, en el fondo también hay que tener, por un tema de higiene, por un tema de imagen, como tener esto un poco escondido, ¿no es cierto?, para que no nos vean en ese, como que no se vea la basura en definitiva, entonces hay que tenerlo como un lugar escondido, pero claro, al mismo tiempo tengo que estar diciendo, oye, ojo, estoy haciendo esto. Entonces igual tiene como una contradicción. El cambio también tiene que ver con que tampoco es tan rápido. Nosotros somos un equipo enorme de gente en la cocina y obviamente que desde que uno toma la decisión hasta involucrar a todo el equipo, digamos, es un trabajo... Totalmente. Sí, es lo más complejo, sí, la educación de este tema. Entonces era como que algunos al principio se lo tomaban medio como a la chacota y después se dieron cuenta que era un tema serio el tener que separar todo y que estaban acostumbrados a ir botando todo a sus basureros claro, que están cerca, a tener que ir botando todo en distintos basureros de distintos colores. Es un tema de hábito. Ahora, por eso digo, creo que esa parte es súper compleja y después de eso viene el tema con los proveedores, por ejemplo. Claro. Que nosotros, por ejemplo, con el tema de las cajas de pescado, lo que hacemos es reducir solamente. Entonces, ocupamos dos, cuando él viene a dejarnos dos más, le entregamos las dos anteriores y solamente hacemos ese ciclo y no botamos lo anterior. Claro. Y las vuelven a ocupar las cajas que entregaron. Sí. Que de hecho es lo ideal para no generar residuos, que es reutilizar, más que reciclar, claro, es reutilizar los residuos. De hecho nosotros ahora vamos a cambiar, justamente le estamos comprando a él ¿cómo se llama? Unos coolers enormes para que ya nos traiga el pescado de ida y vuelta solamente con el cooler y ya no ocupemos más esta caja de Plumavit. Y después también con el tema de, por ejemplo, los proveedores de fruta y verdura, nos llegaba todo como tenía que ir separado, obviamente, no se venía 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de tomate, venía todas las bolsas de plástico. Entonces era un montón de bolsas de plástico que nos traían, así que desde ahora no aumentaron un poco el costo, pero le pedimos que nos trajera bolsas compostables, toda la fruta y verdura. Se demoraron 3 semanas, pero ya largamos hace un rato ya trabajando con ellos y al final siento que de esa forma se van acostumbrando y cuando les pida a otro cliente supongo que les va a ser mucho más fácil también. Oye Raúl, y en el fondo el capacitar a la gente, lo que hablábamos, me imagino que poder llegar a capacitar a la gente, tú armaste un equipo y dijiste ya, me lo imagino, en fondo esto va a ser mi objetivo, quiero llegar a ser 0 residuo y para eso tengo que capacitar a la gente, tengo que empezar a educarlos en este tema, explicarles también cómo funciona esta máquina, ¿no es cierto?, que lo hace en 24 horas. Eso cuéntame un poco cómo fue la capacitación de tu equipo y cómo funciona esta máquina que
hace esta maravilla en 24 horas? Nosotros en un momento pensamos en hacerlo de la forma tradicional. Si el tema fue que se nos complicaba por el tema del volumen y obviamente por la cantidad de horas que pasamos también dentro de un restaurante. Como todos hablan de las benditas 8 horas, la realidad es que en un restaurante Nunca jamás. sí, Esa es la verdad. y ahora menos, digamos. Sí, po. Entonces como teníamos que ver cómo, entonces nos armamos un huerto atrás. Entonces empezamos a ocupar las cosas en un huerto, que es donde tenemos tomillo, menta, cosas muy básicas, pero que nos ha servido un montón para el tema de la coctelería también. Y afuera que tenemos jardines fuera del hotel, entonces también lo hemos estado ocupando ahí. Y ahora, una vez que lo lanzamos, la gente después de comer nos puede pedir una bolsita de compost y se la regalamos para que pueda pucha, haber tener sabido cuando fui. como abono para sus plantas. Súper. Pero el trabajo como el que hace Matías es genial, es maravilloso. De hecho, de ahí parte el incentivo que locales como el nuestro queramos dedicarnos y gastar tiempo, digamos, involucrar tiempo y recursos en poder colaborar de cierta forma. Totalmente, y quiero agregar una cosa que, volviendo al tema del consumidor, que ustedes entreguen el abono. Nosotros hacemos algo parecido con el servicio. Cada 3 meses entregamos una bolsita de abono con los residuos que reciclamos, lo que hacen ustedes con sus clientes. Que en verdad, claro, es una tontera, porque si yo quiero abono puedo ir a un retail y comprarme un saco gigante, pero lo que estamos haciendo ahí indirectamente es enseñándole a la gente, esto es un detalle simbólico de, oye, mira, lo que reciclabas, lo que tirabas antes la basura, en verdad nunca fue basura, y en verdad es abono para tus plantas. O sea, haciéndolo partícipe del proceso, y oye, mira, básicamente. lo que no te comiste en el restaurante, esto no va a la basura, ¿cachai? Y esto lo vamos a aprovechar y toma, aquí está el regalito. Porque a veces nos han preguntado, nos preguntan siempre qué es lo que pasa, por qué parte de las cosas que sobran, por ejemplo, en un restaurante, por qué no la regalan a alguien que no tiene que comer. Sí, pues eso es un Lamentablemente por un tema de salud, por un tema de las autoridades, eso no se permite, digamos, No, no está y permitido. tiene que ir todo, digamos, al tacho de la basura. Claro, pero en el fondo ahí es donde empezamos a ver cómo vamos a usar esta basura para que no sea 100% basura. Ahora, me imagino que también el tema del menú de ustedes tiene que haber sido diseñado para generar menos residuos, me explico. Si voy a cortar la papa, quizás voy a ocupar no solamente la parte de la carne de la papa, sino que también quizás voy a ocupar la cáscara para hacer algún chip o algo así. ¿Lo hicieron así pensando? No, porque la necesariamente. realidad es que partimos siendo otro tipo de restaurante y después de la pandemia, aprovechando los 7 o 8 meses que tuvimos, nos fuimos a vivir al hotel con Sergio y Ah, esto fue como esto del cero residuos, fue un proyecto entonces de la pandemia. había partido un poquito antes, Claro. pero obviamente con el tema de la pandemia era súper difícil avanzar, era un proceso lento porque la gente no estaba trabajando, porque todo demoraba un poco más, digamos. Pero el punto es que lo comenzamos haciendo ahora. Nosotros trabajamos desde hace muy poco con Kenos Caviar. Nosotros siempre hemos vendido caviar en el local, ¿Ya? pero pensamos en darle otro uso, digamos, porque le preguntamos qué es lo que estaban haciendo y en realidad del pescado como tal sacaban solamente el filete y el resto del animal Claro. bueno, el resto del pescado, digamos, de cierta forma se perdía. Entonces le empezamos a pedir cortes que lo estamos manejando como cortes de animal. Le estamos pidiendo una parte que es muy parecida a los osobucos. Ya. Estamos con otra parte haciendo chicharrones de esturión. Qué rico. Y tratando De utilizar quizás sí, eso de que darle un no- mejor uso y tratar de ocuparlo de cierta forma entero dentro de lo que se puede, porque realmente hay cosas que hemos ido probando igual, pero que nos resultan Claro. bien y no dan. Hemos estado probando la aleta, hemos estado probando ahora estamos probando las mejillas. Hay otros productos que en otros pescados se dan muy bien y en este no tanto, como la cococha. Entonces, pero ahí en prueba y error hay cosas que han salido y está bien, digamos, son cosas que van a incentivar a que la gente empiece a ocupar también los animales, los pescados y demás de forma completa, darle un mejor uso, ¿no? Oye, nos van quedando solo 10 minutos de esta maravillosa charla, ¿no es cierto?, conversación que hemos tenido con respecto al compostaje y al reciclaje en general. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de que lamentablemente no hay mucha ayuda del gobierno, pero estamos apuntando a eso, cómo los restaurantes se pueden empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto?,
Y tenemos algunas preguntas del público, ¿no es cierto?, que quiere saber de ustedes y ahí nos van a ir diciendo. Nos escriben desde Iquique. Hola, tengo un emprendimiento de cerveza con semillas de la zona. ¿También puedo reciclar con los desechos de las semillas como las vainas? Sí, perfectas para el compostaje. Compostaje y vermicompostaje. Así que sí, pues, puede hacer su propia vermicompostera si quiere o contratar nuestro servicio a partir de diciembre. De hecho, justamente en Silo, que fue el primer restaurante como cero residuos del mundo, hoy día, antes regalaban el compostaje y hoy día se cambiaron completamente, están produciendo su propia cerveza y ocupan todo el compostaje, digamos, que producían ellos para el tema de la cerveza. Buenísimo. Mira. Perfecto. Eso es economía circular. Maravilloso. Nos preguntan también, ¿basta una ley para generar un cambio efectivo en materia de reciclaje o hace falta un cambio cultural? Yo creo que sin duda. Traje harto apuntes sobre eso. Harto torpeo. Es una mezcla, encuentro yo. Primero que todo, comentarle así bien rápido, hace un par de años se hizo una encuesta y esa encuesta tuvo un resultado que dice que el 95% de los chilenos piensa que botar la comida a la basura es normal. O sea, ahí hay un tema de conciencia que nos afecta directamente, pero ahora hace un año, con el programa Reciclo Orgánicos, que es un programa que está implementando Chile para empezar a hacerse cargo de los residuos orgánicos en el país completo, que tiene metas, está reciclando el 30% de los residuos de aquí al 2030 y el 66% de aquí al 2040. Hicieron una encuesta y la encuesta dijo que el 97% de los encuestados declaró que está dispuesto a separar sus residuos en la casa. Mira. Entonces, ¿qué significa eso? La conciencia ambiental está creciendo considerablemente en el país. Falta un poquito de apoyo, falta educación ambiental. Hasta el día de hoy, y como lo hablábamos al principio, hace 5 o 10 años nadie sabía lo que era el compostaje y hasta el día de hoy la gente piensa que si yo tiro esta cáscara de plátano a la basura, chuta, es natural, se va a descomponer y no pasa nada. Pero cuando esto termina en un vertedero o relleno sanitario, se descompone anaeróbicamente, eso significa sin aire, ¿ya? Y gracias a eso ocurre la emisión del gas metano. Y el gas metano es un gas contaminante de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el CO2. Mira. Y la mayoría de la gente no tiene idea y hasta el día de hoy lo sigue botando a la basura como si fuera algo normal. Pudiendo hablaba justamente con una persona que vivía en Buin y me decía, yo estoy tratando de reciclar, me decía, pero claramente en mi municipalidad en Buin tenían que viajar hasta el Mall Plaza Oeste para poder reciclar. Entonces obviamente significaba un costo aún mayor, porque imagínate, tienes que guardar todo, tener una camioneta, se ponían de acuerdo con un grupo, viajar al Plaza Oeste, o sea, es todo. Sí. Totalmente, y de hecho para las mismas municipalidades tampoco hay mucho incentivo para reciclar, y por ejemplo te doy 2 promedios. El promedio de disposición final de un vertedero, o sea, para yo llevar la basura a un vertedero, para la MUNI llevar la basura a un vertedero, le cobran alrededor de 10.000 pesos por tonelada, por disponerla en un vertedero, perdón, relleno sanitario, en verdad. ¿Ya? Y para llevarlo a una planta de compostaje cuesta 38 lucas en la tonelada, o sea, casi 4 veces más. Entonces, ahí también hay un problema gigante que, ya se solucionó en otros países, que falta solucionarlo ahora, que es empezar a aplicar un poquito más de impuestos con la basura y tratar de también bajar los precios relacionados al reciclaje. Es la única forma porque tanto una persona como un restaurante, como una empresa, lo que sea, la parte económica dentro de todo siempre va a ser importante. Sí, entonces, claro. si te están cobrando 4 veces más, lo pensáis. Por último, si te cobran lo mismo o quizás un poquito más, la empresa y la persona va a estar dispuesta a poder hacer esa pequeña inversión para reciclar. O sea que en relación a la pregunta, sin duda, necesitamos un incentivo, ¿no es cierto?, o una ayuda del gobierno para que esto pueda ser... Y educación ambiental, sí, Bueno, totalmente. Y en mi rubro sobre todo, digamos, imagínate que vamos a cumplir un año desde que prácticamente no hemos podido abrir de forma normal, desde el octubre anterior hasta la fecha, digamos. Tenemos otra pregunta, me avisan por interno. ¿Ven interés en los consumidores por el reciclaje? ¿Y es este interés transversal o es algo más bien generacional?
Buena Yo pregunta. veo interés, por ejemplo, en la gente, pero de forma particular, digamos. En el caso, por ejemplo, de hacerlo en su casa, yo lo noto, digamos. Porque las empresas como la tuya, de hecho, funcionan gracias a que la gente tiene las ganas de participar en todo este proceso. Lo veo menos a la hora final de elegir un producto. Siento que son como dos ocasiones de consumo distintas y como que de una parte les pareciera que sí deben cumplir y con la otra no tanto, digamos. Sí, y bueno, y yo creo que parte también del producto en sí. Las empresas se tienen que hacer cargo de empezar a elaborar productos que sean reciclables. Por ahí parte todo. Todavía hay cientos de miles de productos que lo compráis y no hay nada que hacer con ellos. Y entonces yo creo que también hay que partir ahí presionando mucho más a las empresas a usar productos que sean reciclables o que sean reutilizables. Y de esa forma también el consumidor tiene la opción de elegir, oye, lo reciclo o no lo reciclo, pero si, no sé, pues si tengo una bolsa mayonesa que no es reciclable y no me queda otra cuestión y necesito eso para hacer mi plato de comida o lo que sea, la persona la va a comprar igual aunque tenga que botarlo a la basura. Claro, porque también tiene que ver con un tema de costo al consumidor final, ¿ah? Porque Sí, pues. siempre hablamos también del tema de la leche y tal, pero una leche de almendra, una leche de coco vale una fortuna en comparación a lo que vale la leche de vaca. Entonces es muy fácil de repente como crear conciencia desde tu lado, desde tu posición económica y no desde de la gran realidad de Chile, que en realidad no tienen para poder gastar en ese tipo de productos, digamos. Absolutamente. Chicos, Totalmente. me quedan 2 preguntas más. Los escuchamos. Sobre compostaje en particular, estaban bien interesados, querían saber sobre consejos para el compostaje, cómo partir y en particular cómo se mantiene la humedad en el compost. A ver, para partir el consejo más simple, compra o consíguete 3 tinetas de pintura, esas y la encontrás, está botada en la calle. Está lleno de tutoriales, igual que pueden ver, pero súper simple. Hoyitos por abajo en el suelo de cada tineta, se pone una encima de la otra, así. Y básicamente ya tengo una vermicompostera casera, puedo comprar un núcleo de lombrices por internet, me llega a la casa, me cuesta 5 lucas. Y tengo la vermicompostera casera, hago la mezcla de los papeles, cartones con los restos de comida y listo. Y ya tengo la compostera y relacionado con la humedad en una vermicompostera con lombrices está alrededor de 60% más o menos y cuando ya hacemos compostaje entre 45 y 55%. Pero es difícil hacer compostaje en la casa, o sea, perdón, en el departamento. La vermicompostera ocupa mucho menos espacio y es más fácil de hacerlo. Y la última pregunta. Sí, ¿han visto restaurantes, emprendimientos que se enfoquen en aprovechar la integridad de los productos? Cáscaras, pieles, etcétera. Sí, de eso está lleno, pero hace mucho tiempo, digamos. Partieron la mayoría de los restaurantes de alta cocina, 99 trabajaba mucho los productos así que... Como lo que te decía yo, usar tanto la cáscara como sí, la pero carne. se ha visto misma del mucho, en producto. verdad. Se ocupan, las pieles ya las ocupan Claro. en muchos lugares, las colas. Hoy día no es tema, digamos. Hoy día la gastronomía lo hace. Quizás no de una forma tan evidente, pero sí se creó conciencia y hace mucho tiempo que se hace así. Claro, como te comentaba yo al principio, yo creo que el momento de generar un menú, lo que están haciendo los chefs por hoy día, generando un poco esta conciencia, es utilizar, ojalá, la mayor cantidad del producto mismo que puedan hacer. Y aparte que también tiene que ver por un lado económico, cuando lo ocupas completo tienes mayor cantidad de productos y por ende bajan los costos también, así que ha sido un beneficio mutuo, digamos. Chicos, no me queda más que agradecerles, pero antes de terminar, no sé, ustedes saben que estamos, la gran mayoría de la gente que nos está viendo son alumnos y gente del rubro también. Me encantaría que cada uno de ustedes dejara como un mensaje a ellos de cómo poder comenzar o cómo incentivarlos a que se puede hacer. En el fondo, Olam es un fiel representante de que esto se puede hacer y ustedes como Carubac invitarlos, ¿no es cierto?, a cómo poder empezar a compostar, a preocuparse de esto, a tomar conciencia. ¿Partimos con Matías? Sí.
Lo último que diría es que, como tú dijiste, sí se puede, requiere un poquito más de trabajo, pero estoy 100% seguro que ese pequeño trabajo o esa inversión extra que hay que hacer a la larga va a valer la pena y yo sé que los consumidores lo van a empezar cada vez a apreciar más y eventualmente se va a ver una gran diferencia del restaurante que recicla y el que no recicla. Y el que recicla va a estar lleno y el otro no lo van a pescar. Estoy seguro que eso va a pasar. Entonces aprovechemos el tiro de impulsar el reciclaje y empezar a generar menos basura. Por mi lado, creo que hay que tomar conciencia con el tema del cambio climático. Ya nos dimos cuenta que con el tema de la pandemia hemos estado encerrados 8 meses y ha sido un problema gravísimo para el mundo entero. El tema del cambio climático no va a tener una vacuna, por tanto va a ser algo muchísimo peor, así que o nos ponemos las pilas o se viene todo muy feo después. Tal cual. Y en el fondo invitarlos a también empezar a investigar del tema y preocuparse también al momento de ser consumidor, de ir a un restaurante, de decir, bueno, reciclan o no, cómo lo hacen, etcétera.